Quiero que abra sus Biblias en Mateo capítulo 7. El tema en esta noche que quiero compartir con usted es un tema muy práctico, muy puntual. Haré todo mi esfuerzo porque no sea largo, porque no quiero que sea largo, pero sí quiero que usted me apoye dando toda su atención al tema de esta noche. El tema de esta noche, el título es una predicación temática, un sermón temático, ¿verdad? El tema del mensaje en esta noche es cómo saber si soy cristiano. Una pregunta muy sencilla, aparentemente. ¿Cómo saber si soy cristiano? Aparentemente de entrada puede ser una pregunta que se podría responder con una frase o con una respuesta muy general, o cada quien tendría su respuesta. Para resolver esa pregunta, ¿cómo saber si soy cristiano? Es el tema en esta noche. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cómo saber si soy cristiano? Ahora, cada quien podría dar su respuesta, pero quizás no sería una respuesta correcta, o quizás sí. Sin embargo, hoy quiero que veamos a la luz de la Escritura y que respondamos esa pregunta a la luz de la Escritura de manera puntual. ¿Cómo saber si soy cristiano? Ahora, dos cosas aquí, hermanos. Estoy dando por hecho que es posible saber si soy cristiano. El título da por hecho eso. Es posible saber si soy o no soy cristiano. No es algo que usted va a decir, no, pues ya sabré el día que me muera, ya sabré aquel día del juicio. Eso es incorrecto. Lo podemos saber desde hoy, basado en la Escritura. Y lo que me interesa más del título, estamos familiarizándonos con el título del tema, ¿cómo saber si soy cristiano? ¿Sabes cuáles son las dos palabras más importantes de ese título? Si soy, eso es. No es, este tema no es para decir cómo saber si es cristiano. ¿Cómo saber si el que se fue y ya no viene, quién sabe por qué, qué le hicieron? ¿Cómo saber si es cristiano? No es para eso, amados hermanos. Es algo personal. ¿Cómo saber si yo, y espero que en este mensaje usted se ponga de cara a la Biblia y usted se confronte con la Biblia para saber si usted es cristiano, verdaderamente? Para empezar, tenemos que definir qué es cristiano, ¿no? Y ser cristiano o un cristiano, dígame otro sinónimo de cristiano, a ver, otro sinónimo de cristiano, ¿cómo podríamos llamarle además de cristiano a un cristiano? ¿Cómo? Creyente, ¿otro? Salvo, ¿otro? ¿Uno que me falta, principal? Correcto, hijo de Dios. Son maneras claras, sencillas y verídicas de llamarle a un verdadero creyente, cristiano, hijo de Dios. Algunos le llaman así de esas maneras y todas son correctas, ¿sí? Sin embargo, hoy quiero tomar esta. ¿Cómo saber si soy cristiano? Pero yo le añadiría de los verdaderos, porque quiero decir esto, hermanos, en un análisis que hoy tenemos que ver. Hoy en nuestros días estamos viviendo un tiempo, y debemos reflexionar en ello, que estamos viviendo un tiempo en el que existen cristianos verdaderos. Pero de la misma manera existen personas, escúchelo, que se dicen ser cristianos. Pero realmente no a la luz de Arturo Lira, sino a la luz de la Escritura, aunque lo dicen, no lo son, con autoridad bíblica. Por tanto, tenemos que definir y mirarnos para saber si yo soy, si usted es. Un cristiano, de manera sencilla, un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Eso es cristiano. Un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Un cristiano es aquel que se arrepintió, reconoció que Cristo murió en la cruz y le abrió la puerta de su corazón para que reine en él. Eso es ser un cristiano. Un cristiano no es cristiano porque asiste a una iglesia, ¿o sí, hermanos?
Un cristiano no es cristiano porque viene al templo. Sería tan absurdo como decir, usted se mete a la cochera y ahora ya es coche, ¿verdad? ¡Qué absurdo! Una persona por entrar al templo, esa persona no por eso ya es cristiana. No es que yo vengo al templo, soy del templo desde chiquita, desde tiernito me traían. Eso no te hace cristiano. Un cristiano es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que se arrepintió y creyó. Eso es simplemente un cristiano. Aquel que tiene a Cristo ¿en dónde? No solo en la mente, sino primordialmente en el corazón. Un día le abrió las puertas, quizá a través de escuchar ese precioso texto de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ahí está. Y abre la puerta. ¿Qué hará Cristo? Entraré a él. Eso es un cristiano. De modo que tenemos que aprender, hermanos, que hoy en nuestros días, y siempre ha existido, hay gente que es cristiano verdadero, genuino. Tan genuino como un billete genuino. Pero también hay otros que se dicen ser, se sienten o les llaman cristianos, pero realmente no lo son. Ahora, esto que estoy diciendo tiene base bíblica. En la Biblia nos habla de ambos grupos, de los creyentes verdaderos y de aquellos que se dicen ser, pero no lo son. Eso está también en la Biblia. Por tanto, hermanos, ¿cómo saber si soy un cristiano verdadero? Pues déjeme decirle, la Biblia nos da evidencias, marcas, señas particulares, manifestaciones, evidencias que la Biblia nos da para saber si yo soy cristiano. Y gracias a Dios por esas evidencias que la Biblia nos deja para que yo me analice y usted se analice y veamos si realmente yo soy cristiano. No solo me digo, no solo siento, no solo creo que soy, sino que realmente a la luz de la Escritura lo soy. Y eso es lo importante. La palabra nos da evidencias, marcas, señas. Por favor, Mateo 7, la Biblia le llama de otra manera. La Biblia le llama frutos. Por favor, Mateo 7, 15. Mateo capítulo 7 y versículo 15. Ahí vamos a comenzar y de ahí partiremos para muchos otros versículos porque es un mensaje temático. Mateo 7, versículo 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas. ¿Ya está allí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Acompáñeme si es tan amable. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Y cuál es la respuesta a eso, hermanos? ¿Se puede recoger uvas de los espinos? No, es imposible. ¿E hijos de los abrojos? Es como si dijéramos que ahí al monte que sale enfrente de su casa de repente un día saliera manzana, ¿verdad? Una papaya rica ahí en el monte que usted tiene en su casa. Imposible. Y Cristo dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la respuesta es, no, es una pregunta retórica. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Ahora, hermanos, Cristo no está hablando de botánica. Cristo no está hablando de la flora, ¿verdad? Cristo está hablando del corazón del hombre. Y Cristo está diciendo que hay hombres que son con buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Acompáñeme el 19 y 20, ¿qué dice? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, fuerte el 20, así que por sus frutos, última vez, hermano, que se los pido, son textos que tienen que quedar grabados acá. Dice, así que por sus frutos los conoceréis.
¿De qué manera voy a saber si soy cristiano genuino, verdadero? Pues si doy frutos de un cristiano verdadero. Es la manera bíblica, hermanos. Dios nos ha dejado estas evidencias, estos frutos escritos para que yo me compare con ello. Y el Señor en este pasaje nos está invitando. ¿Sabe por qué nos invita a mirar nuestro fruto? ¿Sabe por qué? Porque yo y usted no podemos ver nuestro corazón. Yo no puedo ver su corazón. Usted no puede ver mi corazón. Pero sí podemos ver. ¿Se fija? Por eso dice Jesucristo, por sus frutos los conocéis. Dios conoce el corazón, pero yo no. ¿En qué me tengo que fijar yo? En los frutos, en las evidencias, en las marcas que demuestran si verdaderamente soy hijo de Dios. Ahora rapidito vaya a Mateo 12, es la misma idea en Mateo 12, Cristo lo repite. Mateo 12:33, Mateo 12:33 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y mira el 35, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y esto es interesante porque la Biblia, Cristo ahí nos está diciendo que un incrédulo, escúchelo por favor, un incrédulo no puede dar los frutos de un creyente. No puede. No puede. Podrá decirse cristiano, pero si no hay estos frutos, no lo es, y punto, hermanos. Porque el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Ahora, una persona, hermanos, para que entendamos el mensaje de esta noche, es como si yo le pidiera a una persona: a ver, demuéstrame, dame evidencias de que eres casado. ¿Qué haría una persona casada? Ah, pues mira, tengo aquí mi anillo, mira, de entrada te enseño mi anillo, mira, de oro, 14 quilates, ¿verdad? Y mira lo que dice allá adentro, Rebeca, ¿verdad? 1105 del 10, ¿verdad? Ahí está, aquí está. Dame otra evidencia. Bueno, aquí está mi acta de matrimonio, ¿verdad? Algunos dicen de defunción, no, es de matrimonio, ¿verdad? Aquí está mi acta de matrimonio. Dame otra evidencia. Bueno, aquí está mi esposa, pregúntale. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos mostrando evidencias de que somos casados. Cosas que no se pueden mentir, que no se pueden dejar a un lado, porque están claras, son evidencias. O como si alguien le dijera: a ver, hermano, demuéstreme que usted es arquitecto. ¿Qué tendría que hacer el hermano? No, hermano, pues ¿qué cree? Que fui a Santo Domingo y allá lo compré, ¿verdad? Y Santo Domingo es un lugar en México, usted debe saber, ¿verdad? Pero es allá, se compra el título y ya con eso, ¿verdad? Ya sabe que en México hay de todo. Pero el hermano no lo compró en Santo Domingo, ¿verdad, hermano? Ni le estoy tapando, ¿verdad? Nada, yo sé que sí lo estudió, vi su título ahí un día, y abajo decía Santo Domingo, no es cierto. ¿Cómo me demuestra, hermano, que usted es arquitecto? El hermano me podría traer, ¿verdad?, su título, su cédula, me podría hasta mostrar quizás sus libretas, ¿verdad? Me podría dar alguna evidencia por escrito, me podría enseñar sus fotos, ¿no?, de su graduación. Y ahí estarían las evidencias claras de que el hermano sí estudió eso. Pues es lo mismo con un cristiano, hermanos. Con un cristiano hay evidencias innegables, indiscutibles, que el que las tiene es cristiano. Y el que no, sencillamente, aunque lo diga, aunque se crea, aunque llegue, aunque haga, aunque multiplique obras buenas, no lo es si no tiene los frutos o las evidencias de un genuino creyente. Y esto es importante, hermanos, para usted y para mí. Y yo quiero decirle esto: ¿por qué estoy predicando este tema? Pocas veces un predicador dice esto. ¿Saben por qué lo estoy predicando? ¿Por qué predico este tema? Porque tengo que advertir. Repito, tengo que advertir. Acompáñenme en su Biblia a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 13. Este tema lo estoy predicando porque mi deber es advertir. ¿Advertir qué, pastor? Lo que está en 2 Corintios capítulo 13. Por favor, vamos para allá. Este es uno de los textos que la primera vez que lo leí, lo entendí.
he inundado mi corazón de ansias por compartirlo con ustedes. Segunda a los Corintios capítulo 13 y versículo 5. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto. Versículo 5. Ayúdeme por favor. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora solo escúchelo, lo voy a volver a leer. Ahí está la razón por la que estoy predicando este tema hoy, que tengo que advertir. Mire, escuche las palabras de Pablo, inspiradas por Dios, y sígame con su vista. Él dijo a la iglesia en Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué iban a examinar los de Corinto? A ellos mismos, si estaban ¿dónde? Ahora, estar en la fe es igual a ser cristiano, ¿de acuerdo? Pablo les está diciendo: examínate si en verdad eres. Y luego lo repite de otra manera, dice: probaos, hermanos, en el amor de Cristo esta noche. Quiero que nos probemos, quiero que nos examinemos a través de las evidencias que vamos a estudiar bíblicas. Porque el apóstol Pablo ya advierte, y mi deber es advertir. Mire, hermano, tantito su atención, dejemos ese versículo ya. Mi deber es advertir. Iglesia, compréndalo, mi deber no es convertir, no puedo. Mi deber no es convencer, ojalá pudiera, no es mi papel. Mi deber no es hacer que haya muchas decisiones y que todos se conviertan, eso no es mi deber. Mi deber es predicar, es advertir, y cada uno toma su. Y cuando alguien dice no, está tomando su decisión, y yo como pastor la respeto. Pero mi tarea termina, y su tarea termina, cuando advertimos con la palabra de Dios. Y la otra persona tomará su decisión. Yo quiero en esta noche advertirle con la palabra de Dios, y que usted vea las evidencias y las compare con su vida, para que usted vea a la luz de la Escritura si usted es creyente. Es una advertencia en esta noche. Son 10, hermanos, 10 evidencias, no se me espante, no vamos a profundizar en ellas. Solo quiero puntualizar, y le prometo que será el punto y su texto, y algunos hasta de memoria los diremos porque son textos conocidos, pero son 10 evidencias o frutos que usted tiene que saber que son de un cristiano. Y repito, si no los tiene, amado hermano, si el dibujo que vamos a pintar con estas 10 evidencias no es su dibujo de su vida, entonces le ruego en esta noche, sincérese con Dios. Ábrale su corazón. Y no se sienta cristiano. Séalo, basado en la palabra de Dios. Primera evidencia o fruto de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, número 1, primer fruto o evidencia, cree en un evangelio, ¿qué? Bíblico. Cree en un evangelio bíblico. Esa es la primer marca, la primera evidencia, el primer fruto que alguien puede ver en su propia vida para saber si es cristiano. Evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Evangelio viene de una palabra griega que se compone de 2, ¿verdad?, partículas, y evangelio quiere decir buenas noticias o buenas nuevas. Así que la Biblia nos dice cuáles son esas buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias o el evangelio que la Biblia enseña es que Jesucristo vino, murió, resucitó por mis pecados, ascendió al Padre y hoy puede salvar a cada pecador que se acerca a Él con fe. ¿Amén? Ese es el evangelio. Y ahorita lo vamos a leer en la Escritura. Pero cualquier otra cosa que salga del evangelio bíblico ya no es el evangelio de Dios. Y hermanos, déjenme decirle que hoy en nuestros días estamos experimentando, estamos codeándonos con evangelios falsos.
con evangelios diluidos, ¿verdad? Tienen ahí la idea de Cristo, pero le han echado como una olla, ¿verdad? Le han echado otros ingredientes que ya no son parte del evangelio bíblico. Y en nuestros días estamos percibiendo el falso evangelio de la prosperidad, que no es un evangelio bíblico, ¿verdad? El falso evangelio de la sanidad, ven a Cristo y nunca te vas a enfermar, ¿verdad? Y otros falsos evangelios que no son bíblicos. Por tanto, tenemos que saber cuál es el verdadero. Primera a los Corintios capítulo 15. Por favor, primera a los Corintios 15. Vamos a ser ágiles con la Biblia para poder avanzar con esto, hermanos. Primera a los Corintios 15, y vaya anotando estas evidencias o frutos para que usted las comparta. Primeramente se confronte y después las comparta. Primera a los Corintios capítulo 15, desde el versículo 1. Ayúdeme por favor, dice la Biblia. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí Pablo va a decir el evangelio, ¿sí? En pocas palabras. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo les dice que perseveren en el evangelio que han recibido, y que si perseveran son salvos. ¿Sabían? Si perseveran en ese evangelio son salvos. Y además dice, si no creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Creer en vano es decir, creo, pero no doy fruto. Eso es creer en vano, y significa no es creyente, no es creyente. Creer en vano significa, no, yo creo, en serio yo creo, pero no hay frutos. Eso es creer en vano. No hay salvación en esa vida, no está Cristo en esa vida. El evangelio es el evangelio bíblico, y aún Pablo dijo, si un ángel del Señor o aún yo mismo viniera y les predicara otro evangelio, sea maldito, no lo reciban. El evangelio bíblico es hermano, guárdelo en su corazón. Es Cristo vino a esta tierra sin mancha, a vivir una vida sin pecado, a morir y entregar su vida en una cruz por nuestros pecados, y al tercer día resucitó triunfante de la tumba, y hoy es poderoso para salvar a todo aquel que se acerca a él con fe y arrepentimiento. Amén, hermanos. Eso es el evangelio. Si usted le añade otra cosa, ya no es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, allí ya podemos descartar a muchos que no son cristianos, de verdad. Porque creer que, bueno, sí, yo soy salvo, Cristo más mis obras, ya no es el evangelio de Cristo. O yo sí soy salvo, yo creo en Dios, pero aparte también cumplo sacramentos. Ya no es el evangelio de Cristo. No, yo creo en Dios, pero también pues tengo que bautizarme para poder estar bien seguro. Ya no es el evangelio de Cristo. Ahí de entrada ya podemos descartar a algunas personas que, aunque se dicen ser cristianas, por no creer en un evangelio bíblico, no lo son de verdad. Ahora, hermanos, por favor, la salvación, recuérdelo, no es por obras. Amén. Y le voy a demostrar con dos argumentos por qué no es por obras. Uno, el argumento bíblico, y dos, el argumento lógico. Uno, la salvación no es por obras, argumento bíblico, la Biblia lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie... Ahí está el argumento bíblico. No es por obras, la salvación no es por obras. Clarito en Efesios 2, 8 y 9. Bíblico. Ahora el argumento lógico, imagínenlo, hermano. Si fuera por obras,
Si fuera por portarme bien, si fuera por ser muy moral, si fuera por ser una persona buena, si fuera por dar dinero, si fuera por llegar a un templo, si fuera por dar una ofrenda, un diezmo, lo que sea, si fuera por hacer un acto religioso, si fuera por andar de rodillas, si fuera por hacer mandas, entonces ¿para qué murió Cristo? Lógica. Si fuera por obras, ¿para qué el Padre enviaba al Hijo a morir y a sufrir en la cruz? Si fuera por obras, ¿para qué murió Cristo? Lógica. No es por obras, es por fe en Cristo. Ese es el evangelio verdadero. Y el que lo cree es cristiano. Esa es la primera evidencia. Cuidemos, hermanos, de estar predicando el evangelio correcto, de creer y de predicar. Porque a veces decimos, mira, ven a la iglesia, no te va a pasar nada. Y es falso, hermano. Eso de ven a la iglesia, no te va a pasar nada, es falso. Porque luego la persona viene y le pasa todo, ¿verdad? Pues sí, vienen pruebas, vienen aflicción. Oye, no, que no me iba a pasar nada, me engañaste. No, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. ¿Qué tienes de esto? Ven a Cristo, Él es la solución. Te va a quitar todo. Falso evangelio, eso es falso evangelio. Y están engañando a la gente, muchas personas, hasta en los lugares públicos y parques, ¿verdad? Eso no es el evangelio. Seamos honestos, el evangelio de Cristo es: Él murió en la cruz por ti, te puede salvar, recíbele, arrepiéntete, ven a sus pies y Él te salva. Y lo de la vida, Él te ayuda a llevarlo. Él te ayuda a llevar esa carga. No engañemos a la gente. Entonces, primera evidencia: un verdadero cristiano cree en un evangelio bíblico. Segunda marca, evidencia o fruto de un verdadero cristiano es que tuvo un arrepentimiento bíblico también. El verdadero cristiano tiene la evidencia en su vida de que tuvo un verdadero arrepentimiento. Ahora, rapidito, hermanos, a Mateo capítulo 3. Esos sí son versículos que tenemos que leer forzosamente. Mateo capítulo 3, y después vamos a ir a capítulo 4. Pero primero en Mateo 3, versículo 1. Por favor, todos conmigo, los que lleguen ahí fuerte y claro, dice la Biblia, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta allí. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista, hermanos? Arrepentíos, decía Juan el Bautista. Ahora mire esto, vaya ahí en su Biblia a un capítulo adelante, capítulo 4, versículo 17. Y es el inicio del ministerio de Jesucristo. Y 4:17 dice: desde entonces comenzó, ¿quién? Jesús a predicar y a decir. ¿Cuál era su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos. No es casualidad, no es chiripa, que ambos, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, casi comenzando su ministerio a la par, no es casualidad que ambos predicaran el mismo mensaje. ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéntete, arrepiéntete. Si fue la predicación de ellos es porque es importante. Ahora, hermanos, arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es llorar, ay, ¿verdad? Qué mal me siento. Arrepentimiento no es castigarse, ay, estoy bien arrepentido, me voy a agarrar unas tunas y me voy a dar en la espalda unos nopales, ¿verdad? No es, los nopales son acá en la rodilla, no voy a poner nopales, eso no es arrepentimiento. Arrepentirse no es hacer ciertas obras o hacer ciertas mandas, porque el arrepentimiento, el bíblico, no es un acto emocional. Es por eso, hermanos, que cuando alguien diga: no, estoy bien arrepentido, créale la mitad, con amor se lo digo. Porque le voy a decir lo que es en verdad arrepentimiento. Arrepentimiento no es emocionalismo, no. Arrepentimiento es esto: que yo voy caminando en una dirección, reflexiono y me doy cuenta que voy mal, doy la media vuelta y cambio de rumbo totalmente opuesto al que iba y comienzo a caminar en ese camino. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mente, un cambio de perspectiva, un cambio de corazón, un cambio de rumbo. Eso es arrepentimiento. Y es lo que Dios quiere, porque el apóstol Pedro lo escribió. El apóstol Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa,
Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos, díganlo fuerte, que todos procedan a ese cambio. El arrepentimiento es ese cambio, y el cristiano, el verdadero, tuvo un arrepentimiento así. Un día se dio cuenta que iba mal, que ese vicio, que esa droga, que esa actitud en su vida, que ese pecado del que no se quería deshacer, que es ese orgullo, esa altivez, o simplemente no nada de eso, pero esa mentira y esos malos hábitos no eran agradables, eran pecado. Y entonces un día reflexiona a través de la palabra y cambia su camino y voltea, y entonces comienza a vivir en arrepentimiento. Eso es marca de un verdadero cristiano, alguien que en verdad recibió a Cristo en su corazón. Es un acto de la voluntad. Cuidado, hermanos, con confundir verdadero arrepentimiento con nada más remordimiento o lágrimas porque nos cacharon. Eso no es arrepentimiento. Llevamos 2. Tercera, estamos viendo marcas de un verdadero cristiano, frutos. Número 3, tuvo una conversión también bíblica. Ahora, pastor, ¿qué es conversión? Me suena a matemáticas, ¿verdad? Pastor, estoy en el templo, no me hable de matemáticas, eso será mañana. El verdadero cristiano tuvo una conversión bíblica. Ahora, cuidado, conversión es una palabra bíblica, no me la estoy sacando de la manga. Es una palabra 100% bíblica. Una evidencia de un genuino cristiano es que se convirtió. Y convertirse quiere decir un cambio en su modo de vivir. Eso es convertirse. Repito, convertirse es un cambio en su manera de vivir. Vivía así, ahora vive distinto. Conversión, ¿sí? Un cambio de su manera de vivir. Hoy, hermanos, quiero hacer una diferencia, espero no confundirlos, pero esto hay que decirlo. Hay una diferencia muy grande entre una profesión de fe y una conversión verdadera. Yo he estado en lugares donde el pastor lanza la invitación y muchos, en alguna ocasión estuve hasta cientos de personas levantando su mano. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo una profesión de fe. Estaban diciendo que querían tomar una decisión. Pero de levantar la mano a tener un cambio de vida es muy diferente, hermanos. El cristiano no es cristiano porque levantó su mano un día. El cristiano es cristiano porque su vida cambió. Cambió, y cambió en muchas ocasiones radicalmente. El que era adúltero dejó el adulterio y comenzó a vivir para Cristo. El que era ratero dejó de robar y comenzó a seguir al Señor. El que era fumador, ¿verdad?, profesional, y en mi familia hubo un caso así, el día que se convirtió, ese día le entregó al Señor eso y no volvió a fumar en su vida. Mi mamá, que se fumaba una cajetilla al día, yo me acuerdo. Y ese día le dijo al Señor: Señor, si ya te tengo en mi corazón, nada de esto. Y nunca, ahí está el cambio, la conversión. Hay un cambio de vida. Y nosotros como iglesia no buscamos profesiones de fe. Buscamos conversiones de la gente. No buscamos que la gente nada más levante su, ay, qué bueno, ya 1 más 2 más 3, qué bueno, ya, labor cumplida. Eso no es lo que me interesa. Lo que Dios quiere es conversiones. Que la gente se arrepienta y reconozca. Como dijo una ocasión el apóstol Pedro cuando les dijo en Hechos capítulo 3 versículo 19. Vamos para allá, por favor. Hechos 3, 19. Hechos capítulo 3. Vamos para allá, hermano. No pierda el tema, no pierda el hilo. Es un tema un poco vasto, pero estamos solo puntualizando y espero que quede en nuestro corazón. Estamos viendo las evidencias o frutos de un verdadero creyente. Hechos 3, 19. ¿Qué dice, por favor? Y ahí va a ver que es palabra bíblica. 3:19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. ¿Qué le dijo Pedro a la gente? Arrepentíos. Ambas cosas, ¿verdad? Acabamos de ver el arrepentimiento y luego ahora dice, y convertíos. Algunos nos convertimos a Cristo de los ídolos, ¿sí o no? Algunos teníamos ídolos y nos convertimos de los ídolos a Dios, como le dijo Pablo a los tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Algunos se convirtieron de su vicio. Algunos se convirtieron de su religiosidad cuando conocieron se convirtieron de eso a seguir ahora a Cristo. Algunos se convirtieron de su vida desordenada y libertina para seguir a Cristo. Hermanos, no hay para dónde hacerse. La vida cuando conoce a Cristo cambia. No hay de otra. Y si no cambia es que no conoció a Cristo. Es una evidencia, una marca. La vida del cristiano cambia. Es un milagro que Dios opera en nosotros. Es algo que nadie más puede hacer más que solo Dios. Y ojo, hermanos, acá, Dios no nos poda. Dios no nos poda, ¿verdad? ¿Qué es podar? Pues ahí mira, tengo este vicio, tengo este mal hábito, pues ya, lo voy a quitar, voy a ir a Alcohólicos Anónimos, voy a dejar de hacer esto malo, voy a dejar de hacer aquello malo, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el cigarro, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de hacer estas cosas, ya, podé mi vida, ¿verdad? Podé mi vida. Pero si un árbol, hermanos, si un árbol es un naranjo, y usted va y le arranca todas las naranjas que tiene, todas lo deja pelón de naranjas, ¿qué va a dar al otro año? Naranjas, ¿por qué? Porque es su naturaleza. La gente en su voluntad se quiere podar, quitar cosas, pero no se da cuenta que lo que tiene que hacer no es podar su vida, es que Dios obre un cambio de naturaleza en su vida. Entonces, si Dios dice, este es naranjo, pues ahora del cielo Dios hace un milagro y dice, ya no es naranjo, ahora es durazno. ¿Y qué va a dar? Pero eso lo hace Dios, es la conversión que no puede hacer nadie. Dios no nos poda, Dios nos cambia, nos da, nos implanta una nueva naturaleza. Por eso la vida del cristiano cambia y da ahora buenos frutos. Número 4, avancemos. Cuarta evidencia de un hijo de Dios. Bueno, la cuarta es que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y aquí ya vamos metiéndonos a cosas más prácticas de la vida. El verdadero cristiano, no el que se dice, sino el verdadero, manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, lo he predicado aquí antes. ¿Cuál es la meta del discípulo de Cristo? Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La meta del discipulado es dar fruto para la gloria de Dios. Uno de esos frutos que hay que dar para la gloria de Dios es el fruto del... Ahora, hermanos, recuerden, el fruto del Espíritu es el fruto, no son los frutos. No vamos a ir al pasaje porque es bien conocido por usted, pero Gálatas 5, 22 y 23, el apóstol Pablo nos dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cierra contra tales cosas. Ese es el fruto. Haga usted de cuenta un racimo de uvas, ¿verdad? Es el racimo, pero tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, ese fruto del, hermanos, ahí hay un énfasis, del no es mío, es del Espíritu Santo. ¿Qué hace el cristiano? ¿El cristiano lo produce? No, el cristiano solamente lo lleva, porque Cristo dijo, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis. Yo y usted no producimos nada de gozo, paz, mansedumbre, lo produce el Espíritu Santo en el creyente, es el fruto de Él.
Y cuando manifestamos el fruto del Espíritu Santo, entonces estamos dando evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo produzco el fruto del Espíritu Santo? Lo produzco cuando someto mi vida a obediencia a Dios. Cuando yo someto mi vida en obediencia a Cristo, el Espíritu Santo lo produce en mí. Yo lo llevo, yo lo manifiesto, pero no lo hago yo, hermanos. Yo no puedo manifestar gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Y todo lo demás, es un fruto que el Espíritu Santo hace en mí cuando yo me someto en obediencia a su palabra. Ahora quiero decirle esto, aunque va a sonar un poco fuerte, pero un cristiano manifiesta ese fruto, si no, no es cristiano. Porque el que mora dentro del corazón del cristiano, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y si está el Espíritu va a producir en nosotros ese fruto. Así nos podemos de dar cuenta si es un creyente verdadero o no. Y cuando una persona manifiesta lo opuesto, ¿qué sería lo opuesto? Si no es amor, sería odio. Si es paz, sería pleitos, ¿verdad? Si es gozo, sería tristeza total, ¿verdad? Benignidad, ¿verdad? Maldad, en vez de fe, incredulidad, en vez de mansedumbre, ira, ¿verdad? Y templanza, pues que se llevara mal con todos. Entonces, ¿qué está dando evidencia? Que no es un hijo de Dios, aunque se diga cristiano. Si no manifiesta el fruto del Espíritu, y ojo, hermanos, uno dirá, ay, pastor, a mí no me ha tocado. Hermano, el Espíritu Santo lo produce en cada creyente. Ya dije cuándo, cuando usted se somete en obediencia a Él, y lo va a producir. Eso no hay que. Manifiesta el fruto del Espíritu. Número 5, avancemos. Quinta marca o fruto de un verdadero cristiano. ¿Cuál es? ¿Me ayuda a leerlo? Desea la palabra de Dios. Ahora, aquí es importante, este punto es muy, muy importante para nuestra iglesia. Un verdadero creyente se nota, se manifiesta, porque uno de sus frutos es que tiene hambre de la palabra. Algunos se ven emocionados. Hambre, yo tengo hambre, pastor, ¿verdad? Hambre de la palabra. Un verdadero cristiano siempre tiene sed y hambre de Dios. Siempre. Por eso el apóstol Pedro, escribiendo en su carta, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Pero ¿cuál es el imperativo? Desead como niños. Desead la palabra. Un cristiano desea, anhela, tiene hambre. Un cristiano, hermano, se levanta el domingo y dice: Señor, ¿qué me vas a hablar hoy con la iglesia? Se levanta los muchachos el sábado y dice: Señor, ya es sábado, me voy a reunir con los muchachos. Señor, hoy hay actividad en la iglesia, ¿qué me vas a hablar hoy? Señor, me levanto y ya no en la iglesia, sino en mi devocional, mi tiempo con Dios personal. Señor, aquí estoy, háblame, quiero que tú me digas algo en tu palabra. Hambre, hermanos, hambre por la palabra. Y cuidado, porque si alguien no tiene hambre por la palabra, estamos hablando de que es alguien que no está dando evidencia de un verdadero cristiano. Por eso yo le pregunto, hermano, ¿disfruta usted la palabra? ¿Disfruta usted la predicación bíblica? ¿Disfruta usted que se le hable del Señor? ¿Disfruta usted venir y aprender los viernes, los miércoles? ¿Disfruta usted la exposición bíblica? No por quien la hace, sino por la exposición de la palabra. Se goza y dice: qué bendición esos textos. Cuánto me llena la palabra de Dios. ¿Siente eso en su vida? Si eso siente, entonces usted está dando evidencia de que es un genuino, verdadero cristiano. Y yo agradezco a Dios, hermanos. Yo sé, ¿verdad? Y lo digo para gloria de Dios. Yo sé que tenemos una iglesia atenta,
que batalla en muchas cosas y hace su esfuerzo para poder llegar, ¿verdad? Como hoy, otros días la lluvia, cuando no es la lluvia es el calor, cuando no es el calor es el fresco, cuando no es el fresco es el hambre y cuando no es el hambre es el sueño, ¿verdad? Pero siempre hay algo. Ahora, yo entiendo eso, entiendo algunos por su trabajo y todo, tienen ciertos desvelos, lo comprendo, ¿no? Tampoco soy legalista, ¿verdad? Que diga, el que se duerma, el que es fuera de la iglesia. No somos así, ¿verdad? Y si el Señor lo permite, nunca lo seremos. Pero sí, hermanos, yo quiero decirle que un verdadero creyente tiene hambre por la palabra. Y si a usted o a alguien le es indiferente la Biblia, que predique, que hable, no le importa, pone su mente en blanco, ¿verdad? Está solamente ahí escuchando en el templo, pero su mente está en mañana, ¿verdad? En la herencia que va a recibir mañana, en la tarea que no terminó, ¿verdad? En el coche de la agencia que va a sacar el martes. Si está pensando en esas cosas y no le importa la palabra, examina tu corazón. Porque ese es un fruto de la palabra, de ser cristiano. Que la palabra te sea una satisfacción. ¿Con cuánta hambre llega el culto? ¿Con cuánta hambre llega el culto? Número 6. Sexto fruto de un verdadero cristiano. A ver, vamos a la mitad. ¿Por qué no me ayuda a repasar los primeros 5? ¿Cuál fue la primera evidencia de un verdadero cristiano? Cree en un evangelio bíblico. Número 2. Tuvo un arrepentimiento bíblico. Número 3. Tuvo una conversión bíblica. Siguiente. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Y quinto, desea la palabra. Son frutos de un verdadero cristiano. Número 6. Y este es importante, hermanos. Un verdadero cristiano no practica. Repito, no practica. En otras palabras, no vive habitualmente en pecado. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es vivir en el pecado. El cristiano, hermanos, atienda esta diferencia, porque esta diferencia es tan importante como la eternidad con Dios o lejos de Dios, hermanos. El cristiano verdadero puede, si no se agarra de Dios un día, podría llegar a pecar, sí. Pero lo confiesa y se aparta. Pero el incrédulo, el que no es cristiano, aunque llegue al templo y haga lo que sea, vive en el pecado. Nada en el pecado. Lo toma como algo habitual de su vida. Lo hace sin tapujos, lo hace sin sentir vergüenza o pudor, lo sigue cometiendo y lo sabe que lo está haciendo, pero no hay ningún sentido de arrepentimiento, está practicando el pecado. Este texto sí hay que leerlo. Primera de Juan, por favor. Primera carta de Juan, casi al final de nuestras Biblias. Primera carta de Juan, capítulo 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8 y 9. Por favor, estos textos son supremos. Primera de Juan 3, 8 y 9. Léalo conmigo si es tan amable, ayúdeme. ¿Qué dice? 8 y 9. Bien fuerte, hermanos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se fijan la diferencia? El Hijo de Dios no practica el pecado porque Dios está en él, el Espíritu está en él. Pero dice el 8 que el que practica el pecado es ¿de quién? ¿De quién? No lo dice ningún predicador. Lo dice la palabra de Dios. El que practica el pecado. Pastor, ¿qué es practicar? Explícame más. Hay cosas que hay que explicar un poquito más. Quizá esta es una de ellas. ¿Qué es practicar el pecado?
que usted habitualmente, ¿verdad? Espero que no, y si lo hubiere, en Cristo hay restauración y perdón. Pero si usted batallara con un pecado sexual, el que sea, y viene a la iglesia y escucha, pero no se redarguye su corazón, no se entrega a Cristo, no cambia, no se arrepiente y continúa viviendo en su pecado sabiendo que está mal, pero lo sigue haciendo, y además de ello no lo va a dejar, eso es vivir en pecado. Y el que vive en pecado, la Biblia enseña que es del diablo, en otras palabras, no es cristiano. Y yo creo, hermanos, personalmente, que en nuestras iglesias hoy hay muchas personas que viven en pecado y están asistiendo a las iglesias. Quiero decirle que la labor de un pastor, es que cuando se entera y hay evidencias de que una persona que es parte de la congregación está viviendo en pecado, en esos casos, y esa persona está asistiendo a la iglesia, en esos casos, bíblicamente procede la disciplina, escrita, dicha por Cristo en Mateo capítulo 18. La disciplina eclesiástica como iglesia, que procura con amor que el hermano se arrepienta y se vuelva de su pecado. Pero si no se arrepiente, en privado, con testigos y con la iglesia, ¿cuál es el último paso de la disciplina, hermano? Si no hiere a la iglesia, tenle por gentil. Y yo he predicado ese tema, hermanos. Y gentil y publicano significa tómalo como un incrédulo. No puede participar de la comunión de la iglesia. Y Pablo lo dijo más fuerte. Pablo en 1 Corintios dijo: quitad a ese perverso de entre vosotros. Alguien que practica el pecado no es de Dios. No tiene a Cristo. Pastor, pero un día levantó la mano, hizo una oración, venía conmigo al templo, abría su Biblia, oraba. Hermano, recuerden, no se es salvo por obras. Pero él decía creer. Santiago dice que los demonios creen y además tiemblan. Y creer no salva. Creer mentalmente no salva. Los demonios creen y tiemblan. Eso no salva, hermano. Pero si me decía que sí creía, pero aquí están las evidencias, hermano. Esto es lo que hay que mirar, no sus palabras. Esto es los frutos, lo que brota de esa vida. La raíz no la puedo ver, pero sí puedo ver sus frutos. Y por sus frutos se conoce el árbol. Y un fruto de un verdadero cristiano es que no practica el pecado. Puede cometerlo quizá alguna vez, algún día, pero lo confiesa, se aparta, arregla su vida y continúa adelante luchando contra el pecado. Pero el otro nada en el pecado. ¿Me explico, hermanos, la diferencia? Y algunos dicen, pero ¿cómo es posible que diga aquel que es cristiano cuando su vida está así? Pues sí, hermanos. Y algunos hasta dicen, yo soy cristiano. Y tiene una botella en la mano, ¿verdad? Yo creo en Diosito. Pero practica el pecado. Séptima evidencia de un verdadero cristiano. El fruto que dice, ama al hermano. Ama al hermano. Un verdadero cristiano ama al hermano. ¿Cómo saber si soy cristiano de verdad? Pues una de sus evidencias, ahí está, una más, la séptima, que ama al hermano. Escúchelo, ama al hermano, el cristiano verdadero. Escuche, aunque el hermano no sea perfecto, aunque el hermano no sea igual que él, aunque no les guste lo mismo, ¿verdad? El creyente, el cristiano, ama a su hermano, aunque falle, aunque lo hieran, aunque tenga diferentes gustos y aunque sea difícil de amar, el cristiano aún así lo ama, porque lo ama con el amor de Cristo. Hermanos, un verdadero creyente se conoce porque ama. Por favor, 1 de Juan capítulo 3, ahí estamos, versículo 14. Si no cerró su Biblia, ahí estamos igual, 3:14 de 1 de Juan. ¿Qué dice?
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Gracias a Dios por Juan, que es tan claro, ¿verdad? No es como Pablo, que luego le da vueltas al asunto, pero bueno, ambos son inspirados. Juan aquí simplemente dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. En otras palabras, es incrédulo. Pastor, pero ¿cómo que eso de amar al hermano? ¿Cómo que eso de soportar a mi hermano? ¿Ha leído esos textos? Soportándoos unos. Y yo ayer, ¿verdad? A Laurentino le explicaba yo ese texto que entendemos mal, que la Biblia dice soportándoos unos a otros, y el cristiano dice, sí, pastor, yo cumplo con ese versículo. ¿Así por qué? Ay, pues porque lo soporto. Estoy ahí, lo saludo, ¿verdad? Eso no quiere decir el texto, hermano. No, pues ya pinté mi raya, pero lo soporto. Estoy amando a mi hermano. Eso no es amar a su hermano. El cristiano ama al otro, al creyente, al de al lado, al de atrás, al de enfrente, aunque el otro sea imperfecto, aunque el otro tenga fallas, aunque no sea de mi preferencia sus gustos, aunque sea una persona difícil, le va a que diga, este hermano de veras que el profesional en hacer daño, pero lo amo. Es experto en tal cosa, algo quizá no tan bueno, pero lo amo. Ese es el cristiano, porque no ama con el amor propio, ama con el amor de Dios. Y no solamente eso, hermano, es una marca de un verdadero cristiano que ama a sus hermanos. Y esto nos compete mucho a nosotros, porque es la marca distintiva de los verdaderos creyentes. Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran la sana doctrina. ¿Eso dice? ¿Qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Eso es un cristiano. Ama, no nada más lo canta, ¿verdad? Ama si quieres ser feliz. Ama y al rato te apuñalo, ¿verdad? Ama y al rato murmuro. Eso no es un cristiano, hermanos. Eso no es un cristiano. Mirémonos en el espejo y analice su vida para saber si usted es cristiano. Esa es una marca. Octava. Siguiente marca. Estamos llegando casi al final. Guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. El verdadero creyente da fruto de que guarda los mandamientos de Dios. Juan 14:15, ¿se acuerda? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad. Entonces el verdadero cristiano guarda, y guardar significa obedecer. Obedecer a Dios. El cristiano obedece, el verdadero, el creyente, el verdadero puede batallar, hermanos, También puede batallar, pastor, me cuesta esto, pero con todo mi corazón lo anhelo y voy a luchar por ese es el cristiano. Pero el incrédulo dice, no puedo. Además, aunque pudiera, no quiero. Hermano, venga al culto, aunque llueva, da lo mismo, ¿verdad? Da igual. ¿Para qué? Ni se dan cuenta si voy, y créame que sí se dan cuenta, 1, Dios, 2, el pastor, y 3, uno que otro hermano observador que ama a su hermano, ¿verdad? Y que va a orar por él entre semana. ¿Amén? Sí, no pasa, oye, no vino. Yo tengo aquí la lista de los que no vienen, ¿verdad? No para eso, hermano, sino para orar por el hermano. Pero Dios sí ve, y aquí se trata de guardar los mandamientos. Un verdadero cristiano es lo que hace. Puede batallar, sí, pero siempre el verdadero creyente termina obedeciendo a Dios. ¿Cuáles mandamientos? Dios nos ha dejado muchos, pero específicamente quiero hablarle de 3 que son básicos, son la base de la vida cristiana. 1, orar. Orar. Y si alguien no está orando y no ora frecuentemente, diariamente, mejor dicho. 2, leer la palabra, no solo los domingos, el culto, ¿verdad? Sopla el polvo de la Biblia del lunes al sábado y la trae el domingo. Ese no es un cristiano. Un cristiano abre su Biblia entre semana y la lee diario, la estudia.
con su esposa. Tome, mira, aunque no entendamos todo, luego le preguntamos al pastor, le invitamos un café con una dona de chocolate, ¿verdad? Un cafecito o leche, porque luego el café cae pesado, ¿verdad? Un vaso de leche o de chocomil y una dona de esas ricas, o dos mejor que sean, ¿verdad? Y con todo gusto le respondemos dudas, ¿verdad? Y eso fue comercial. Pero eso hace un cristiano. Lee la Biblia, ora. Una de mis principales preguntas cuando yo hablo con una persona, un creyente, es: hermano, y se la he hecho a varios, y se la haré a otros, ¿ora usted frecuentemente? ¿Cuánto lee la Biblia? ¿Cuánto leyó esta semana la Biblia? Y el tercer mandamiento que Dios nos manda es uno base, no dejando de, es un mandamiento. Y si somos cristianos tenemos que guardar esos mandamientos. Yo no necesito leer, yo no necesito orar, no necesito venir. Entonces, analice su vida, examínese si está en la fe. Quizás no lo está. 9. Noveno fruto: alumbra con su vida. Un verdadero cristiano es alguien que alumbra. Es una luminaria, dice Filipenses también, que somos luminares en medio de este mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y ahí la palabra que dice que en medio de una generación maligna y perversa, una palabra ahí griega que está utilizada es scolia. Scolia, de donde viene nuestra palabra escoliosis. Y quiere decir torcido, exactamente. Vivimos en un mundo torcido. Vivimos en una generación torcida en todos los aspectos. Perversa es la palabra ahí, traducida, escolia, perversa, torcida. Ya hoy te puedes casar como quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, puedes andar como quieras, puedes decir lo que quieras. Una generación perversa, escolia, torcida. Y dice Filipenses, pero en medio de la cual los creyentes, ¿qué? ¿Son iguales? Resplandecéis como luminares. Resplandecéis como luminares. Fose, ¿verdad? Esa luz brillante como de estrella. Eso es un cristiano. Alguien que alumbra con su vida en medio de una generación maligna y perversa. Ahora no vamos al texto, pero usted conoce Mateo 5:13. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino ¿dónde? Sino en el candelero, y alumbra toda la casa. Y luego Cristo le dice a los cristianos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un creyente alumbra. ¿Qué es alumbrar? Alumbrar, entiéndelo así. Alumbrar es que cuando todo el mundo es de una forma, tú eres de otra. Y que cuando el mundo a todo le dice sí, tú le dices no. Y que cuando el mundo tiene una manera de ser, dices, es que así lo hacen todos, pero tú no eres de esos todos, eres distinto, alumbras con tu vida. Eso es un verdadero cristiano. Amén, hermanos. Eso es un creyente. Alguien que alumbra, alguien que es distinto, que con su manera de ser manifiesta que no es como los del mundo. ¿Qué dijo Pablo también en Romanos capítulo 12? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ese es un creyente. Alumbra con su vida. Quizá hay un pecado que está opacando la vida de un cristiano, por lo cual también puede ser que no esté alumbrando. Un pecado le impide alumbrar. Confiéselo. Santifíquese. Y entonces su vida va a alumbrar como Cristo, porque el cristiano alumbra no por su luz propia, Ay, qué bueno soy, vean mis buenas obras, miren, qué buen cristiano, cuánta luz doy. No, el cristiano alumbra porque refleja la luz de ¿quién? De Cristo. Y número 10, hermanos, cerramos y gracias por su paciencia. Último fruto de un verdadero cristiano en este estudio, ¿es alguien que persevera? Léalo usted, por favor. Número 10. ¿Cuál es el fruto?
El verdadero creyente, el que lo es, de hecho, es alguien que persevera hasta el fin. Y segunda de Juan 9 lo dice, por favor, vamos para allá. Estamos a una hoja. Segunda de Juan, versículo 9. Vamos a leerlo y estamos acercándonos al final de este estudio, hermanos. ¿Cómo saber si soy cristiano? Aquí están las 10 evidencias. Segunda de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Todos juntos, ¿qué dice? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre clarito, más claro ni el agua. Podría yo cerrar la Biblia y decirle, hermanos, Dios les bendiga, ¿sí o no? Está tan claro como el mar de Cozumel. Si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Pero si era diácono, pero si era tesorero, pero si era pastor, pero si era lo que usted quiera que fuera, si no persevera en la doctrina de Cristo, nunca tuvo a Dios, nunca tuvo la salvación. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice el texto? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por eso es que durante la gran tribulación, Cristo dijo en Mateo 24 y Lucas 21, hablando de la gran tribulación, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando del periodo de la gran tribulación. ¿Cuál va a ser la marca distintiva de los cristianos durante la gran tribulación? La misma que es hoy, que perseveran. El cristiano, si acepta al Señor en su corazón a los 15, es cristiano a los 15. Es cristiano a los 20, es cristiano a los 30, es cristiano a los 50, es cristiano a los 80 y el día de su muerte es cristiano porque persevera hasta el fin sin apartarse. Y el que se aparta, hermanos, está dando evidencia, fruto de que realmente nunca lo fue. Y eso es algo que la Biblia nos enseña que sucede ¿dónde? En la iglesia. Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí está, hermanos. La última evidencia de un verdadero cristiano es que persevera hasta el fin. No es de los que están un día sí, un día no, un día sí soy, otro día ya estoy dudando, un día sí voy, otro día no voy. Persevera. Repaso, hermanos, porque es importante verlas en conjunto. Repaso de estas 10 evidencias. ¿Cómo saber si soy cristiano? Ahí están los 10 frutos, hermanos. 10 frutos de un verdadero cristiano. ¿Las lee conmigo? Solo que aquí están personalizadas. Si las alcanza a ver, ayúdeme a leerlas, por favor. Número 1, ¿cuál es la primera evidencia o fruto? Cree en un evangelio bíblico, ya está personalizado. Número 2, tuve un arrepentimiento bíblico. 3, tuve una conversión bíblica. 4, manifiesto el fruto del Espíritu Santo. 5, deseo. Y ahí yo agregaría deseo ardientemente. Ya quiero que sea domingo para escuchar otra predicación. Algunos dicen, otro culto, ya otra vez domingo. Qué rápido se va la semana, ¿verdad? Para lo otra vez domingo y 2 cultos. ¡Ay! Eso no está deseando la palabra de Dios. Otra vez, número 5, ¿cuál es? Deseo la palabra de Dios. Número 6, no practico el pecado. Número 7, amo al hermano. Número 8, guardo sus mandamientos. 9, alumbro con mi vida. Y 10, persevero. Eso es un creyente, hermanos. Y si ese dibujo que pinta la Biblia con esos 10 frutos no es su vida, queda una de dos. ¿O usted está sinceramente engañado y creía que era cristiano? ¿O 2, se está autoengañando sabiendo que no lo es y creyéndose uno?
Hermanos, esto es para confrontar nuestra vida. Estas son las evidencias que hay que ver en mi vida. En mi vida, no, ay, con razón el hermano. En mi vida, para saber si soy cristiano, ¿verdad? Búsquelas en su vida ahorita, ¿no? Medite en su... Señor, ¿hay todo esto en mi vida? Puede que en una batalle o 2 o 3 batalle, pero ahí está constante. Eso es un cristiano. Batalla, pero está constante. Pero la hay, lucha por ello. Pero si usted examina en su vida, se prueba a sí mismo y no haya estos frutos, hermano, por favor, en el amor del Señor, dejémonos de engañar a nosotros mismos. No hay salvación en tu vida si no manifiestas estos frutos. Y si no los manifiestas, sigues muerto en tus pecados y delitos, caminando directo a la condenación eterna. Así de importante es este punto. ¿Qué espera? Si usted se analiza y dice, pastor, pues batallo en 2 que 3, pero sí, ahí voy. Es mi deseo, ahí estoy sobre de ello. Bueno, hermano, siga luchando, siga creciendo, siga nutriéndose de la palabra. No se estanque, que es el problema de los cristianos, que se estanquen, de los verdaderos. Pero si tú te analizas y te das cuenta sinceramente que no, créeme, por más que llegues al templo, por más que te digas cristiano, por más que te digas bautista, por más que instruyas a otros en la palabra de Dios, si tú no lo eres, tú estás en condenación eterna. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, y dice el apóstol Pablo, no sea que estéis reprobados. Y reprobado significa, no hay salvación en tu corazón. Incline su rostro, por favor, vamos a orar.